Y ahora sí que llegó lo interesante. Me refiero a los conceptos de neurociencia que todo maestro debe conocer. Todo concepto que usted tiene que conocer. Veamos de qué se trata. Primero vamos a mirar la composición del sistema nervioso central. En el caso de los seres humanos se compone de dos partes principales. El sistema nervioso central, que es el SNC, y el sistema nervioso periférico, es el SNP. El sistema nervioso central está formado por el cerebro y la médula espinal, mientras que el sistema nervioso periferal se extiende por todo el cuerpo y se encarga de conectar al sistema nervioso central con órganos y tejidos periféricos. El sistema nervioso también está compuesto por neuronas, células especializadas que transmiten señales eléctricas y químicas en el cuerpo. Bien, vamos a ir definiendo estos términos para que usted como maestro pues los tenga consigo y que luego cuando estemos hablando de las estrategias pues pueda ver a qué nos referimos. Neurona. Una neurona es una célula especializada del sistema nervioso que transmite señales eléctricas y químicas. Las neuronas tienen una estructura compleja como un cuerpo celular, dendritas y acción. Si me muevo al lado, ahí ven una ilustración de una neurona. ¿Ven? Están viendo la dendrita, están viendo el axón, bien, y están viendo el cuerpo celular. Aquí están viendo una estructura, también está el núcleo aquí, ¿verdad? La vaina de mielina. Es muy interesante. Aquí vamos a hablar entonces ahora del axón, ¿verdad? El axón. El axón es una prolongación larga y delgada de la neurona que transmite señales eléctricas desde el cuerpo celular hacia otras células. Así que ese es el axón, ¿verdad? Esa parte de la neurona. La mielinización es el proceso por el cual se forma una capa de mielina alrededor de los axones de algunas neuronas. La mielina es una sustancia grasa que ayuda a acelerar la velocidad de transmisión de los impulsos nerviosos. Mírenlo ahí, ¿verdad? Bueno, entonces la sinapsis es una conexión especializada entre dos neuronas o entre una neurona y una célula efectora, como una célula muscular o glandular. Esos serían células efectoras. En la sinapsis, las señales eléctricas se convierten en señales químicas que se transmiten entre las células. Bien, otro concepto que tenemos de conocer los maestros es la poda sináptica, que es el proceso por el cual se eliminan las conexiones sinápticas innecesarias entre las neuronas durante el desarrollo cerebral. Este proceso ayuda a dar forma al cerebro y a mejorar la eficiencia de las conexiones sinápticas restantes. Esto asegura la plasticidad y la adaptabilidad del funcionamiento humano. Interesante conocer estos términos. Bien, la plasticidad cerebral es la capacidad del cerebro para cambiar su estructura y función en respuesta a la experiencia. Esta capacidad es fundamental para que el aprendizaje y la adaptación del cerebro se dé a nuevas situaciones y estímulos y puede ser aprovechada para la rehabilitación después de una lesión cerebral o para mejorar el rendimiento cognitivo en la vida cotidiana. Así que el cerebro tiene plasticidad, importante. Ahora vamos a mirar la asociación con el proceso de aprendizaje. Todas estas estructuras y procesos están estrechamente relacionadas con el proceso de aprendizaje. Las neuronas y sus conexiones sinápticas son la base de comunicación neuronal y el proceso de mielinización puede mejorar la velocidad y eficiencia de esta comunicación, como ya vimos. La poda sináptica es importante para eliminar las conexiones innecesarias y mejorar la eficiencia del procesamiento de información. En resumen, estas estructuras
y procesos son fundamentales para el proceso de aprendizaje y la adaptación del cerebro a nuevas experiencias y estímulos. Bien, ahora vamos a continuar viendo conceptos, términos, estructuras, funcionamientos que como maestros tenemos que conocer. Cerebrum y cerebrum son términos que a menudo se utilizan indistintamente para referirse al órgano principal del sistema nervioso central humano. El cerebro es el término más comúnmente utilizado y se refiere al órgano completo que incluye el cerebro, el cerebelo y el tronco cerebral. Por otro lado, el cerebrum es la parte más grande y externa del cerebro y está compuesta por dos hemisferios cerebrales, el izquierdo y el derecho. En resumen, el cerebrum es una parte específica del cerebro, mientras que el cerebro es el término general utilizado para referirse al órgano completo, ¿verdad? Así que hay que releerlo para poder entenderlo, pero quiero que sepan que cuando hablamos de cerebrum es la parte más grande y externa del cerebro. Y ahí es que están los dos hemisferios cerebrales, el izquierdo y el derecho. Ahora, cada hemisferio del cerebro humano tiene funciones específicas, aunque ambos hemisferios trabajan juntos en muchos procesos cognitivos. Aquí hay una descripción de las funciones de cada hemisferio con énfasis en el aprendizaje. Miren la ilustración, ¿verdad? Me muevo hacia la esquina, espero que cuando salga la grabación pues puedan verlo completo. De no ser así, pues esta presentación, los que están en el curso la pueden ver en los materiales instruccionales. Veamos el hemisferio izquierdo. Este hemisferio está asociado con el lenguaje, la lógica y el pensamiento analítico. Es responsable de la comprensión y producción del lenguaje, así como el procesamiento de la información verbal. Estamos hablando del hemisferio izquierdo. Este hemisferio está involucrado en el pensamiento matemático, la planificación y la toma de decisiones. Mientras que el hemisferio derecho está asociado con el pensamiento creativo, la percepción espacial y la imaginación. El hemisferio derecho es responsable del procesamiento de información visual y la percepción espacial, así como la creatividad y la intuición. También está involucrado en la comprensión de la prosodia del lenguaje y en la percepción de las emociones en la comunicación no verbal. Estamos hablando del hemisferio derecho. Es importante destacar que aunque se ha hablado de una especialización de cada hemisferio en ciertas funciones, la mayoría de las habilidades cognitivas involucran a ambos hemisferios trabajando juntos de alguna manera. Bien, aquí les presento una tabla que les he preparado de las partes y funciones del cerebro. La corteza prefrontal, la función que tiene en el aprendizaje es la regulación de la atención, la toma de decisiones, la planificación, la organización y la memoria de trabajo. Mientras que la corteza parietal, la función en el aprendizaje es la integración de información sensorial y espacial, percepción y procesamiento numérico. Vamos entonces a mirar la corteza temporal. Ya hablamos de la prefrontal, de la parietal. La ilustración está detrás mío, pero nuevamente les repito que la presentación la pueden ver y en la internet pueden encontrar muchas ilustraciones de estos temas. Vamos a la corteza temporal. ¿A qué se dedica? ¿Cuál es la función del aprendizaje? Pues al procesamiento de información auditiva y visual, memoria declarativa, refiriéndonos a hechos y eventos, la memoria episódica, refiriéndonos a las experiencias personales. La otra corteza es la occipital. ¿Cuál es el funcionamiento cuál es la función en el aprendizaje? Pues sirve para procesar la información visual y el reconocimiento de objetos y rostro. Esa es la corteza occipital.
El hipocampo, la función del aprendizaje que tiene es la consolidación y recuperación de la memoria a largo plazo, especialmente la memoria espacial. La amígdala es muy importante, su función en el aprendizaje es la asociación de emociones con experiencias y aprendizaje basado en recompensas y castigos. Así que cuando hablamos de amígdala, estamos hablando mucho más, ¿verdad? Nos referimos al asunto de las emociones. Eso es lo más que lo relacionamos o lo que hablamos del tema. El cerebelo, su función para el aprendizaje es la coordinación y refinamiento de movimientos y habilidades motoras finas, aprendizaje y memoria de habilidades motoras. También tenemos el núcleo caudado. El núcleo caudado, para la función que tiene, es para el aprendizaje de habilidades motoras y de procedimientos. Aprendizaje basado en recompensa y castigo, que como pudieron ver, lo vieron también en la amígdala. El tálamo es el relé transmisor o transmisión sensorial. También ayuda a la regulación de la atención y del sueño. Estamos hablando del tálamo. Ahí vieron distintas partes del cerebro y la función en el aprendizaje. Vamos ahora a ver las propiedades del cerebro humano. El cerebro humano es un órgano increíblemente complejo y vital para el funcionamiento del cuerpo. Algunas de sus propiedades incluyen, vamos a ver, el peso. El cerebro humano tiene un peso promedio de alrededor de 1.4 kilogramos, que en su conversión en libra es alrededor de 3.1 libras, 3,1 décimas de libra. El tamaño, el cerebro humano es relativamente grande en comparación con el tamaño del cuerpo. En promedio mide aproximadamente 15 centímetros de largo, o sea 5.9 pulgadas, y 9.5 centímetros de ancho, o sea 3,74 centésimas de pulgada. ¿Qué forma tiene el cerebro humano? Tiene la forma ovalada y está dividido en dos hemisferios, como ya habíamos mencionado. El agua es esencial para el funcionamiento del cerebro. El cerebro humano está compuesto en gran parte de agua, que es necesaria para mantener las células cerebrales hidratadas y asegurar una comunicación adecuada entre ellas. En resumen, el cerebro humano es un órgano vital y complejo que es esencial para el funcionamiento del cuerpo. Su peso y tamaño varían según la persona, pero el agua es esencial para mantenerlo en buen estado de salud. Hasta aquí, esta parte. Lo próximo será cómo el cerebro aprende y las actividades de avalúo de este módulo. Así que nos conectamos en el próximo.